Hoy le voy a hablar de las balanzas de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es una medida muy importante en la macroeconomía de un país. La balanza de pagos se identifica como una balanza porque hay dos cuentas que tienen que estar equilibradas. Por un lado está la cuenta corriente y capital, y por el otro lado está la cuenta financiera. Estas tienen que estar equilibradas porque si dan déficit, la cuenta corriente se va a tener que ir a buscar las divisas en la cuenta capital financiera. Y si da de superávit positivo, las divisas que entran en el país van a ir a la cuenta financiera. La balanza de pagos representa todas las divisas que entran y salen en el país en el comercio exterior. La cuenta corriente y capital está formada por la balanza de bienes, la balanza de servicios y la balanza de factores. Por el otro lado, la cuenta financiera está formada por el sector bancario, que está el Banco Central de la República Argentina y otras entidades financieras, el sector público no financiero y el sector privado no financiero. Por la parte de la cuenta corriente, la balanza de bienes está formado por los bienes intermedios, finales, reparación de bienes, bienes adquiridos en puerto por otros medios de transporte y oro no monetario. La balanza de servicios está formado por transporte, pasajes, otros marítimos, comunicaciones, seguros, servicios financieros, servicios personales, culturales y recreativos, servicios empresariales, regalías o derechos de licencias, servicios de gobierno y servicio de informática, construcción e información. La balanza de factores, otra que forma parte de la cuenta corriente, está formada por rentas, por transferencia corriente del gobierno, transferencia corriente de otros sectores y regalos, dotes o herencias. Uno de los años elegidos de la balanza de pagos para estudiar es el 2002, un año muy importante, ya que veníamos del 2001, que fue para la Argentina un cimbronazo económico, social. Así que bueno, los datos, la cuenta corriente tuvo un superávit de 8.954 millones de dólares. También tuvo superávit la balanza de bienes. La balanza de la cuenta corriente tuvo superávit gracias al superávit de la balanza de bienes, que fue de 16.883 millones de dólares. Las exportaciones fueron de 25.352 millones de dólares, un 5% menos de exportaciones que en el año 2001. Las exportaciones, la cantidad se debió a menos precios en los combustibles, menos cantidades exportadas de productos a Brasil. Hay que tener en cuenta que Brasil es un socio muy importante para la Argentina, y menos cosecha de cereales. Sí, lo que hubo es una mayor cantidad de subproductos oleaginosos y de carnes. Las importaciones fueron de 8.469 millones de dólares. Las exportaciones fueron un 56% menos que en el 2001. Se intentó, más allá de toda la crisis, también por la devaluación que hubo en el 2002, que haya menos. Esto se debe a la baja importante en las importaciones. El déficit de cuenta de servicios tuvo un déficit, generalmente hay déficit en la cuenta de servicios, de 1.503 millones de dólares. Teníamos una deuda externa de 134.430 millones de dólares. El contexto en que estaba inmerso la Argentina, como dije anteriormente, se debía en el 2001, a finales del 2001, con la renuncia del presidente de la Rúa. Después se sucedieron varios presidentes en varios días. Había una inflación en el 2002 de un 35,2%, una desocupación de 21,5% y una pobreza que llegaba al 52% de los argentinos.
En ese momento el presidente interino Duhalde devaluó, salió de la convertibilidad que había estado durante 10 años, puso un dólar, un precio o el peso en relación con el dólar de 1,40, pero con el correr del tiempo y del año llegó a valer 4 dólares el peso. El mundo había crecido bastante, había venido después de los problemas de Brasil en finales del 99, con el efecto caipirinha, había habido problemas en Rusia, en Asia, pero en el 2002 como que se empezaba a recomponer y bueno, había crecido un 1,7%, poco, pero había crecido, y el comercio internacional había crecido un 2,1%. Otro año a analizar es la balanza de pagos del 2012, que presentó un superávit de cuenta corriente de 1.134 millones de dólares, un superávit en la balanza de bienes de 4.412 millones de dólares, las exportaciones fueron de 22.205, fue un 4% menos de productos primarios exportados, 2% menos de manufacturas de origen agropecuario, un 4% menos de manufactura de origen industrial, pero hubo un aumento de un 5% en los combustibles. Las importaciones fueron de 17.793, todo negativo, porque hubo un 12% menos del año anterior, que del 2011. Hubo menos 18% de combustibles y lubricantes, 15% de bienes intermedios, 11% menos de piezas y accesorios, 9% menos de bienes de consumo y 7% menos de bienes de capital. La balanza de servicios dio un déficit por 1.060 millones de dólares. La deuda externa ya era de 141.269 millones de dólares. ¿Qué pasaba en la Argentina en ese momento? Ya había otro gobierno, estaba Cristina Kirchner en ese momento. Hay una inflación de un 25,6%, una desocupación de 6,9%. Había como unos problemas en el mundo. La Argentina decía que los problemas económicos reflejaban un poco lo que pasaba en el mundo, pero el resto de América Latina crecía, no mucho, pero crecía. Las crisis en el mundo eran más que nada la crisis del euro, en la parte de Europa. Hubo muchos problemas con los bancos en España, los bancos, las financieras, el Banco Central Europeo tuvo que salir al rescate de bancos españoles. Después China desaceleró su economía, y cuando China, que en este momento ya en el 2012, no sé si era tanto como en este momento, pero cuando baja la economía en China, repercute en todo el mundo, pues un gran socio comercial de la mayoría de los países. Y había elecciones en Francia, en Estados Unidos y en Japón. También las elecciones en Francia, en Estados Unidos son importantes, reflejan mucho, no es lo mismo un republicano que un demócrata. Entonces está el mundo expectante cada vez que hay elecciones en Estados Unidos. Por último, el año a analizar es el 2017, la balanza de pagos tuvo un déficit de los que había elegido, la primera vez que hay déficit en la cuenta corriente, de 8.683 millones de dólares, acompañado por el déficit de la cuenta de bienes y servicios, que fue de 4.482 millones de dólares. Las exportaciones, que estaban más en los años anteriores que yo había analizado, eran 22, 25. Bueno, las exportaciones este año fue de 15.781 millones. Aumentó el valor de las manufacturas de origen industrial, manufacturas de origen agropecuario y los combustibles y energía. Aumentó más el valor que las cantidades en sí, y disminuyeron los productos primarios. Las importaciones fue de 17.493, o sea que ya ahí se importó más de lo que se exportó.
un 20% más en cantidad que en el año anterior, que en el 2016. Aumentó 46% la cantidad de vehículos automotores de pasajeros importados, un 31% de los accesorios para bienes de capital, repuesto para máquinas, y también hubo un déficit en la cuenta de servicios de 2.769 millones de dólares. La deuda externa, que en los años anteriores que yo había elegido estaba al 140, aumentó ya al 216.351 millones de dólares. ¿Qué pasaba en Argentina en ese momento? Había un nuevo gobierno, estaba en ese momento el presidente Macri, se esperaba una gran cantidad, ellos decían que fueron pasando de meses a meses, lluvia de inversiones, esperaban inversiones directas, extranjeras, que no llegaron, hubo mucha fuga de capitales, es como que la plata iba más a la bicicleta financiera que a producir. La inversión extranjera cayó un 6% anual, esto que decía que esperaban una inversión, pero no llegaron, al revés, bajaron, y había una inflación del 24,8%. En el mundo, por su lado, las cosas estaban bien, la economía había crecido un 3,7% y había aumentado los precios de las materias primas, los metales y el barril de petróleo. Como para terminar, analizando los 3 años, 2002, 2012 y 2017, puedo observar que bueno, la cuenta corriente tenía superávit en los años anteriores. En el último ya apareció el déficit. Pasó lo mismo con los bienes. En el 2017 se importó más de lo que se exportó. Las mercaderías importadas y exportadas no cambian mucho. Siempre estamos en lo mismo. Importamos más manufactura, exportamos más manufactura de origen agropecuario, en menor cantidad de origen industrial, y importamos más manufacturas de capital, de repuestos para capitales, de manufacturas de origen industrial. Los servicios, eso no lo había dicho, creo en el 2017 hubo mucha gente en las partes de servicios, de pasaje, que había viajado mucho al exterior, eso es lo que provocó también el déficit en la cuenta de servicios. Y lo marcado es el aumento de la deuda externa, que teníamos en el 2002, 134.000, redondeando, pasamos 10 años después, 141.000, y 5 años después, en el 2017, ya teníamos un 216.351 millones de dólares en deudas.